queridos estudiantes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Alejandra Díaz. Seguramente ustedes me habrán visto en varios lugares del instituto. Soy docente del área de Ciencias Sociales y van a estar conmigo en esta oportunidad para las tutorías como tal del área que estamos mencionando en este momento. Antes de iniciar, quiero que tengan en cuenta que estas tutorías virtuales les sirven justamente para reforzar todo lo que tiene que ver con el área de Ciencias Sociales y las demás áreas del conocimiento, y que en la medida de lo posible pues esperemos vernos pronto en cada una de las clases para poder seguir avanzando en sus clases presenciales. ¿Qué hay que tener en cuenta de Ciencias Sociales? Y pues efectivamente de todas las materias que ustedes tienen que ver, que pues cada una de ellas es importante, pero que Ciencias Sociales tiene una particularidad y es que es la más extensa de todas. Por eso, para poder ver esta área del conocimiento hay que ser muy prácticos, tienen que ser rápidos, no en cuanto a recordar muchas cosas y demás, sino básicamente como ser puntuales para que ustedes puedan avanzar. Entonces vamos a tener en cuenta unos tips y demás, vamos a mirar estructuras de las preguntas que les van a hacer dentro del examen de la Universidad Nacional para que ustedes estén bien preparados para el examen de admisión. Algunas personas dirán que pues no se van a presentar al examen de admisión de la Universidad Nacional, pero no hay ningún problema. Ciencias Sociales es un área del conocimiento que también les sirve para otros exámenes de admisión, ya sea para universidades públicas o sea para universidades privadas. Bien, entonces sin más preámbulos, bienvenidos a estas sesiones de Ciencias Sociales. Vamos a estar entonces aquí muy prestos y muy atentos para lo que ustedes necesiten. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, Ciencias Sociales es un área del conocimiento que se divide en tres partes fundamentalmente para tener en cuenta para el examen de admisión. La primera de ellas es que tenemos que ver como tal la materia de geografía. Tenemos que tener en cuenta también la de Historia Universal, que es en la que vamos a hacer énfasis porque de lo que más pueden llegar a salir preguntas dentro del examen de la Universidad Nacional es de Historia Universal. Y también la Historia de Colombia, que no está de más recordarla porque hay una que otra pregunta que puede llegar a salir como tal de este tema. Esas tres cosas son las que vamos a tener aquí presentes durante estas tutorías virtuales. En ese mismo orden en que les indiqué que vamos a ver estas materias, es como vamos a empezar a explicarlas en este momento. Entonces vamos a hacer énfasis durante esta tutoría en lo que es en la parte de geografía. ¿Por qué empezamos con geografía? Porque geografía es una materia en donde casi siempre los estudiantes que se presentan para la Universidad Nacional poseen fallas. ¿Por qué? Porque hay unos temas básicamente que son específicos para el examen. Quiero hacer una aclaración también, y no es que todos los temas que vayamos a hablar en este momento, que va a ser así supremamente rápido y demás, es que los vayan a ver ustedes de una vez así, o que todos se los vayan a preguntar en el examen. Pueda que salgan 3 o 4 preguntas respecto a un tema nomás de geografía, pero para eso nos tenemos que preparar para que todo salga bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Las herramientas de trabajo. Entonces, es importante que tengan su libro de preuniversitario para que podamos ver los temas que vamos a ir hablando, como están constituidos también en el texto, y que ustedes puedan tener eso como una herramienta de apoyo, y obviamente la plataforma virtual. Entonces, ¿cómo ingresamos a la plataforma virtual? Entonces, no se les olvide que vamos a ingresar a la página del instituto, que es www.ingresealau.edu.co. Se las repito, www.ingresealau.edu.co. Y en la parte superior derecha va a estar el link que dice aula virtual. Ahí va a aparecer su usuario y contraseña, que es su mismo documento de identidad para las dos cosas. Y luego van a encontrar esta página de acá. Entonces fíjense, estamos aquí en Ingrese a la Universidad. Tenemos acá acá en la parte izquierda todas las áreas del conocimiento. Y vamos entonces a buscar en este momento lo que nos compete, que es Ciencias Sociales. Entonces estamos aquí encima de Ciencias Sociales, entonces vamos a darle clic a donde dice las Ciencias Sociales. ¿Listo? Entonces, cuando ya le damos clic a las Ciencias Sociales, ustedes pueden darse cuenta que aquí está el contenido de todo lo que es la introducción como tal a esta área del conocimiento. Entonces,
¿Qué pueden encontrar aquí? Recuerden que en la plataforma ustedes pueden encontrar talleres, pueden encontrar simulacros, pueden encontrar textos que son muy pertinentes para el área, pueden encontrar también videos tutoriales, bueno, pueden encontrar una cantidad de cosas que me parece chévere para que puedan complementar y pues aprovechar este tiempo en casa que pues la idea es que no lo desperdiciemos. Estamos viendo entonces aquí todo lo que compete. Por ejemplo, acá hay un archivo que dice las ciencias sociales, concepto y clasificación, como para que ustedes refresquen y sepan bien qué es todo lo que compete como tal a esta área del conocimiento, la importancia y así sucesivamente. Entonces, para que nos podamos guiar, aquí en ciencias sociales vamos a entrar al módulo 1 y en el módulo 1 vamos a encontrar vamos a encontrar todo lo que compete con geografía, que es con lo que vamos a iniciar. Entonces fíjense, aquí está del universo a la Tierra, orígenes de la geografía, geografía universal y así sucesivamente, ¿sí? Esto en primera medida quiero que lo tengamos en cuenta para los textos que pueden servirles para el examen, pero también para los conceptos que vamos a manejar hoy. La idea es que cuando nos veamos o se vean con los profes que les asignen para ciencias sociales, ustedes ya tengan estos temas como claros en cuanto a la profe nos dijo en las tutorías virtuales que necesitamos tener en cuenta esto y esto, y pues que ustedes puedan ahondar como en el tema y practicar, sobre todo con los talleres. Si ustedes quieren ir resolviendo los talleres que están aquí en la plataforma o los talleres que aparecen en el libro, está muy bien, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, no se les olvide utilizar la plataforma. Ya más adelante vamos a utilizar la plataforma también dentro de todas estas tutorías de ciencias sociales para que podamos ir practicando y demás. Si no tienen el libro en casa porque por X o Y motivo fueron de visita donde una tía, donde un primo, un amigo, se les quedó el libro allá y les cogió la cuarentena pues en su casa y el libro se quedó por allá, pues no hay ningún problema porque recuerden que dentro de la plataforma también está el libro. Entonces no hay lío con eso, igualmente yo les voy a mostrar dónde pueden ubicarlo y todo. Bien, listo. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez con todo lo que compete a geografía. ¿Qué es la geografía en términos generales para que ustedes lo tengan supremamente claro? La geografía primero es una palabra que proviene del latín, ¿sí? Por lo tanto, el concepto de geo hace referencia a la tierra y grafía hace referencia como tal al dibujo. No significa entonces pues que geografía es el dibujo de la tierra. Sencillamente lo que está haciendo referencia es cómo podemos nosotros visualizar todo lo que compete a la tierra. Entonces, vamos a empezar a mirar todo lo que es los temas fundamentales que tienen que ver básicamente con geografía. ¿Listo? Entonces, estamos en este momento mirando todo lo que es la Tierra. La Tierra de por sí es uno de los planetas más importantes del sistema solar porque tiene unas particularidades bien importantes, y es que este planeta como tal posee una gran cantidad de agua y pues unas pequeñas partes de tierra, que decimos pequeñas en comparación al agua, pero ustedes saben también que el territorio en el que habitamos nosotros es supremamente grande. La Tierra como tal está acompañada de un satélite que es supremamente famoso, que sabemos que es la Luna, y que tiene también unas alteraciones dentro de los movimientos que hay internos de la Tierra, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta aquí? Los 4 temas fundamentales que son para el examen de la Universidad Nacional, que los vamos a clasificar de la siguiente manera. El primer tema como tal van a ser las teorías universales. Recuerden que teorías universales hay muchísimas. Es más, el hombre tiene una capacidad tan impresionante de crear que teorías universales podrían salir absolutamente todos los días. Evidentemente pues con unas bases teóricas y demás para poder pues obviamente respaldarla. Pero pues cualquier persona podría en este momento hablar de teorías universales. Entonces, como hay tantas teorías universales y también hay diferentes perspectivas de cada una de ellas, vamos a enfocarnos unas que son las que salen sobre todo en el examen de la Universidad Nacional para Ciencias Sociales, que ya les explico más adelante eso.
El segundo tema que tienen que tener en cuenta, que es muy importante también, es las coordenadas geográficas. En este tema los estudiantes tienen muchas complicaciones porque resulta que como tal los estudiantes no se saben ubicar. Pero no se preocupen, tampoco es que yo les esté diciendo que ustedes van a salir, mejor dicho, de aquí como Google Maps ni nada de eso, pero sí que por lo menos podamos ubicar unas coordenadas dentro del mapa o dentro de lo que les vayan a colocar en el examen para que ustedes no queden tan perdidos. El tercer tema que tenemos que tener en cuenta aquí son los problemas ambientales. Uno pensaría que si hacemos referencia a los problemas ambientales nos estamos refiriendo como tal a todo lo que tiene que ver con biología y demás. Claro, tiene que ver porque si estamos hablando del ambiente pues tiene que ver con los ecosistemas y demás, y eso también le compete a la biología. Pero en este caso lo vamos a ver desde la parte social, es decir, cuál es el impacto social, valga la redundancia, que ha tenido como tal el hombre frente a todo lo del ecosistema y frente a lo que pasa como en la tierra específicamente, y pues obviamente fuera de la tierra, que es una influencia supremamente importante. Fíjense lo que está pasando ahorita y por qué estamos haciendo estas tutorías virtuales también, y es respecto a lo de la pandemia y demás, pero como el hombre también es un poco inconsciente de no cuidarse a sí mismo ni de cuidar al otro. Entonces vamos a mirar eso. Y el cuarto tema que tienen que tener en cuenta, que también va de la mano con la biología, pero pues lo vamos a ver desde la parte histórica, son las eras geológicas. Bien, si lo viéramos desde la parte de biología, en biología miraríamos como los componentes, qué tipo de familia son los animales, cómo se transformó y demás. Aquí lo que vamos a mirar es históricamente qué pasó primero y luego qué pasó y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que vamos a mirar entonces acá. Bien, entonces vamos a empezar con el primer tema, que son las teorías universales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de las teorías universales? De las teorías universales, lo que les había dicho, hay muchísimas, pero vamos a tener en cuenta 3 de ellas. Entonces, la primera teoría universal que vamos a tener en cuenta va a ser la teoría del Big Bang o Big Bang Theory, ¿sí? Esta teoría, ¿qué es lo que dice en términos generales? Aquí quería hacerles un énfasis, y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, y es que por lo general hay muchas personas que dicen como, uy no, ciencias sociales es muy complicado porque hay que aprenderse muchas cosas y las fechas y yo no sé dónde va esto y yo no me sé el departamento, la capital. Bueno, resulta que es un área en la que hay que ser prácticos. Si ustedes, como les digo a todos los estudiantes con los que ya hemos visto clase y demás, si ustedes se saben el cuento, la tienen ganada. Sí, pero si definitivamente no saben nada de lo que sucede ahí es cuando hay complicaciones. Pero si hemos escuchado algo o nos mencionan algo así como uno dice como, oiga, yo escuché tal cosa y tal otra, eso nos ayuda a que podamos reforzar el conocimiento. O que la gente nos pueda corregir y decir como, oye, no, estás equivocada, estás equivocado, ven, te digo qué es lo que sucede en realidad. Esa es la ventaja que tiene como tal las ciencias sociales. Entonces mi recomendación básicamente para el examen es que entre menos se compliquen mejor, ¿sí? Yo les pregunto muchas veces a los estudiantes como qué dice la teoría del Big Bang y se quedan así como nublados, pero saben en el fondo qué es lo que dice la teoría. Lo que pasa es que en ningún momento estamos pidiendo autores, ni filósofos, ni científicos, no. Sencillamente, ¿qué dice la teoría en términos generales? Y van a ver que eso va a ayudar a que fluya mucho más rápido como tal también el área. Entonces, la teoría del Big Bang es una teoría que dice que una explosión de materia, porque hubo un choque de partículas, y ese choque de partículas sucede aproximadamente entre 12.000 y 15.000 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo. Y cuando hay ese choque de partículas como tal, pues entonces explota y se genera The Big Bang Theory, ¿sí? O la teoría del Big Bang, ¿sí? Esta teoría dice que una vez hay esta explosión aparecen una gran cantidad de cosas en el universo, ¿sí? Que de esas vamos a hacer un énfasis como tal en este momento para que ustedes tengan esos conceptos claros también. Entonces, hay muchísimas cosas que quedan en el universo, ¿sí? Entre esas vamos a hablar de 4 de ellas que son de las que más vamos a resaltar porque son de las que posiblemente más salgan preguntas dentro del examen de el examen de la nacional.
Entonces, ¿qué queda allí? Vamos a hablar de 4 cosas que son los planetas, vamos a hablar de lo que son las galaxias, vamos a hablar de lo que son también las estrellas y finalmente de los agujeros negros. ¿Por qué vamos a hablar de los agujeros negros también? Porque los agujeros negros básicamente tienen que ver muchísimo con otras las teorías que vamos a hablar más adelante, entonces es importante que lo aclaremos de una vez para que podamos avanzar. Entonces vamos a ir hablando de cada una de estas cosas. Entonces la primera son los planetas. ¿Qué es un planeta como tal? Sí, porque uno dice, sí, los planetas son tales y tales y tales, pero pues eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos saber es cuál es el concepto de los planetas. Entonces, los planetas en sí son astros que giran alrededor de una estrella. En este caso, si hablamos del sistema solar, pues obviamente los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Son astros entonces que giran alrededor de una estrella y no tienen luz propia, a diferencia de la estrella, que en este caso volvemos a repetir es el Sol. No tienen luz propia, sino que se refleja la luz solar. Por eso en la Tierra tenemos el fenómeno de que hay el día y la noche, ¿sí? Porque el Sol refleja la luz en la Tierra mientras la Tierra se va moviendo, y en el momento en que la Tierra pues da la vuelta en un lado ya es de noche y en el otro todavía es de día, ¿sí? Eso es lo que sucede con los planetas como tal. Entonces ustedes están viendo aquí en este momento una imagen de lo que es el sistema solar. Aquí tenemos el Sol y tenemos los diferentes planetas que ustedes ven acá, que uno pues se los enseñan desde hace mucho tiempo, ¿no? Podemos recordarlos. Incluso hay gente que se lo enseñan con canciones y todo, ¿sí? O si no, se lo hacen a uno aprender de memoria como en cuarto de primaria. Entonces tenemos a Mercurio, que es el que está más cerca del Sol. Está Venus, está la Tierra, está Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ojo con este dato que vamos a dar a continuación. Plutón ha sido ese planeta que ha generado mucha controversia, que si ustedes se ponen a analizar, uno diría como Mercurio y Plutón pues tienen semejantes tamaños y resulta que no, Plutón es muchísimo más pequeño. Pero en el año 2006, exactamente el 24 de agosto, determinaron que Plutón ya no debería ser un planeta, sino que pasaría a ser un planetoide. ¿Y por qué determinaron que pasaba a ser un planetoide? Por su diámetro y porque de la distancia que tiene aquí del Sol, ¿sí?, era el planeta más lejano. Entonces dijeron, como no lo podemos considerar como un planeta, sino es un planetoide, porque pues la probabilidad de que haya vida ya es nula. Entonces lo determinaron así, pero pues nostálgicamente a las personas que nos habían enseñado que Plutón era un planeta, entonces que cómo lo iban a quitar y demás. Finalmente este año, también para que lo tengan en cuenta, este año se volvió a reconsiderar Plutón como un planeta. Entonces volvemos a tener nuestro sistema solar. Esto no quiere decir que ellos sean los únicos planetas, ¿sí? Hay más planetas, porque eso es lo que se ha ido averiguando con el tiempo, ¿sí? Pero pues hay que ir determinando como tal cuáles son sus componentes químicos, si tienen los 2 movimientos básicos que debe tener cualquier planeta, que son 2, recuérdenlo, que es el de rotación y traslación. Recuerden que el de rotación es cuando gira sobre su propio eje y el de traslación es cuando, así como su nombre lo dice, se traslada alrededor del Sol, ¿sí? O sea, gira alrededor de él. Entonces el movimiento de rotación se demora supuestamente 24 horas, pero pues está comprobado que como la Tierra está girando más rápido, son 23 horas 56 minutos. Uno diría, ay, pero 4 minutos, eso no es nada. Pero 4 minutos, multiplíquenlo por la cantidad de años que vamos viviendo y verán que cada día vivimos menos, ¿sí? Y pues eso hace también que el movimiento de traslación sea más rápido, pero pues nosotros tenemos en nuestra mente que es 365 días se demora hacer ese movimiento, y pues que por ejemplo este año no se demora 365 días sino 366 por ser un año bisiesto. Bien, entonces tenemos aquí a los planetas. Pasamos entonces después de los planetas a las galaxias. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia como tal es el conjunto de todos los astros y demás que están en el universo. Esta imagen que ustedes están viendo acá fue tomada por el telescopio espacial Hubble
Y no es una cuestión aquí como de un fondo de pantalla ni nada de eso, sino que ustedes todo lo que están viendo aquí en este momento son galaxias. Incluso hasta las más pequeñas, estos punticos de acá son galaxias también. Estas grandotas son galaxias. O sea que nosotros no somos los únicos en los que estamos en una galaxia, sino fíjense qué cantidad de galaxias hay en el universo. Hay millones de galaxias, entonces eso hace que también uno se piense muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, eso que dicen muchas personas con las teorías conspirativas y demás, que mencionan como, ¿será que en realidad somos los únicos que estamos acá? ¿Será que hay más? Pues si evidenciamos que esta foto es real y que ustedes la pueden buscar en internet y demás para que ustedes tengan también fe de lo que les estoy diciendo. Si nosotros realmente estamos viendo esto porque fue una foto tomada por un telescopio, entonces, ¿qué habrá allá? Pero pues ustedes saben que eso está a kilómetros de distancia, entonces pues ni modo de poder saber qué hay allí. Tenemos diferentes tipos de galaxias. Estas tres galaxias que ustedes están viendo aquí, la galaxia espiral, la galaxia elíptica y la galaxia irregular. De las tres, ¿cuál es la que en la que estamos nosotros? La galaxia espiral, esta de acá. ¿Listo? Uno diría, no, la galaxia elíptica por cómo estaban las parábolas y demás del sistema solar, pero no, estamos dentro de la galaxia espiral. ¿Listo? Eso entonces como tal en términos generales lo que son las galaxias. Vamos a lo que es una estrella. Esta imagen que ustedes están viendo aquí fue una imagen capturada en el justo momento de creación de una de las estrellas. Eso quiere decir que vamos a cómo se crean las estrellas. Las estrellas son a través de explosiones también que se crean, ¿no? Entonces, este es el justo momento que capturaron como tal desde la NASA y pues que entre otras cosas me parece una imagen muy bonita de lo que es una estrella como tal. Entonces, ¿qué es una estrella? Para que ustedes lo tengan en cuenta también. Una estrella, primero y antes que nada, se mantiene unida por su propia gravedad. ¿Qué es la gravedad? Fácil, para que lo referenciemos para los que dicen como no sé qué es la gravedad, y espero que todos sepan que sí, pues sepan qué es la gravedad, ¿no? La gravedad es lo que nos mantiene a nosotros aquí en el piso, lo que hace que nosotros no flotemos. Entonces, a partir de que ellas se sostienen de la gravedad y demás, pues que las estrellas en sí son una acumulación de gases que son de hidrógeno y helio que en determinado momento se llegan a calentar a 18 millones de grados Fahrenheit. O sea, esa vaina va caliente y pasa, o sea, se transforma de hidrógeno a helio durante ese calentamiento de los 18 millones de grados y es cuando ellas estallan y pues obviamente uno ve el brillo de lo que ha quedado. Pero pues muchas personas dicen, ¿cómo va a ser? Las estrellas están ahí nomás, porque uno las alcanza, pues las ve o sabe que uno está lejos, pero pues uno no las ve tan lejos en comparación a lo que realmente está. Eso es una estrella como tal. Y pues finalizaremos con los agujeros negros. Esta imagen que ustedes están viendo acá es una ilustración de lo que es un agujero negro, ¿sí? Pero pues gracias a la tecnología, gracias a la ciencia y gracias a mentes brillantes realmente, porque hay que reconocerlo, una ingeniera muy joven de 23 años descubrió realmente cómo se ve un agujero negro. Que eso es básicamente un avance impresionante, porque si ya se sabe cómo se ve la entrada o la salida a un agujero negro, eso quiere decir que cómo podría llegar a pasarse, ¿no? Que eso obviamente uno pues sabemos y somos conscientes de que pues pasarse eso es casi que imposible, ¿sí? Pero pues miren en lo que vamos también. He aquí la fotografía de lo que pudieron capturar. Entonces uno diría como, ay no, pues esa foto se ve mal y eso. Esto es un logaritmo que pudieron hallar para poder identificar cómo se ve un agujero negro. O sea, esa es la entrada como tal. En el momento, ojalá sea pronto, que podamos viajar al espacio común y corriente, ¿no? Porque pues ya hay gente que lo ha hecho. En el momento en que podamos viajar al espacio común y corriente y lleguemos a encontrarnos con una vaina de estas, es porque ya sabemos a qué nos vamos a dirigir y no sabemos qué pueda pasar, ¿sí? Yo quiero que tengan en cuenta también que estos conceptos que les estoy dando desde la geografía, pues si los analizáramos desde la física y desde la química, desde la biología, desde la filosofía, pues es otra cosa, ¿sí? Pero desde las ciencias sociales estamos mirando eso históricamente y pues preguntarnos como qué podría pasar y demás.
¿sí? Pero entonces esta es la imagen como tal de los agujeros negros. ¿Qué hay que tener en cuenta de los agujeros negros también? Primero, los agujeros negros no están vacíos, eso sí está comprobado, y contienen una mayor cantidad de materia en el menor espacio que ningún otro objeto del universo, ¿sí? O sea, dentro del agujero negro hay una cantidad impresionante de materia, ¿sí? Que está muy bien comprimida, o sea, son millones de materia que están allí, y tiene una gran fuerza de gravedad, o sea, así como lo que vamos a hablar de las estrellas, pero esta tiene, mejor dicho, es superior, y la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Por eso, si ustedes ven aquí, esto se ve oscuro también, ¿sí? La luz queda comprimida allá adentro, o sea, eso es una vaina muy particular también, y que entre otras cosas es muy fascinante porque uno quisiera saber qué hay allá, ¿sí? Hay dos tipos de agujeros negros. Recuerden que aquí también tenemos diferentes teóricos y demás que hablaron sobre los agujeros negros, que relataron teorías y todo, pero pues para que lo tengamos en cuenta, hay dos tipos de agujeros negros. Una es cuando una gran estrella consume absolutamente todo y con su combustible explota, y es lo que nosotros conocemos como una supernova. Y hay otro tipo de agujero negro que es supermasivo y tiene aproximadamente 1 millón de grandes estrellas, o sea que es tan grande que esas mismas estrellas van construyendo ese agujero negro. Entonces, estas dos cositas son las que vamos a tener en cuenta básicamente desde la teoría universal del Big Bang. Bien, viene una segunda teoría muy importante que es la teoría creacionista. ¿Cuál es la teoría creacionista? Básica, esa todo el mundo la conoce porque nos la enseñan en el colegio, porque nos la enseñan los papás, la hemos escuchado, como sea. La teoría creacionista es la que está escrita no solamente en un libro sagrado, sino hasta en 3 libros sagrados, que es la Biblia, principalmente el Corán o la Torá. Esta teoría creacionista habla del origen del universo a través de Dios, ¿sí? Que en términos generales, que dice que Dios creó al universo en 6 días, el 7º descansó, el 6º día creó al hombre y de la costilla del hombre salió la mujer y demás, ¿sí? Pero esa teoría la vamos a dejar hasta ahí por el momento. ¿Por qué? Porque es una teoría que tiene que ver sobre todo con los temas de historia universal. De hecho, es un eje transversal así impresionante en todo, entonces esas las vamos a tener en cuenta allí. Y la última teoría que necesito que tengan en cuenta se llama la teoría inflacionaria. ¿Qué dice la teoría inflacionaria? La teoría inflacionaria es una teoría de la cual habló un científico muy importante que se llamaba Alan Guth, y Alan Guth determinó que esta teoría decía que antes del Big Bang existió la teoría de él, ¿sí? Se llama inflacionaria, ¿por qué? Porque él dice, y se basa en esto que ven ustedes aquí en un agujero negro, y dice él básicamente que los agujeros negros son un portal, ¿sí? Eso podríamos llamarlo así también, son un portal del cual de un costado tenía gravedad. Ustedes ya están viendo aquí que los agujeros negros están comprimidos pues por mucha gravedad, y que esa gravedad como tal es la que rompe ese portal y pasa a lo que es la nada, ¿sí? Que es de donde se supone surge el universo. Cuando pasa a la nada, entonces esta parte se empieza a inflar de una manera impresionante, por eso se llama teoría inflacionaria, y de esa inflación tan grande que tiene, pues finalmente explota, y cuando explota, pues surge el universo. Entonces lo que dice el científico es como mi teoría va antes, y eso es lo de mi teoría, es de donde deriva la teoría del Big Bang, ¿sí? Entonces podríamos llamarla como una teoría científico-filosófica. Todas 3 son teorías porque no podemos decir que hayan sido del todo comprobadas, tenemos bases y demás, pero no han sido del todo comprobadas, porque si fueran pues teorías comprobadas llamarían realidades absolutas. Pero pues esas 3 son las teorías que necesito que tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces con esto cerramos las teorías universales y vamos a empezar ahora con el segundo tema que les dije muy importante, y en este vamos a hacer un gran énfasis, que son las coordenadas geográficas. Entonces, ¿qué vamos a ver de las coordenadas geográficas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta de las coordenadas geográficas es que, a ver, una coordenada es básicamente un punto donde nosotros podemos ubicar, ¿sí?
Y las coordenadas geográficas se dividen en dos. Aquí vamos a explicar esto supremamente despacio para que no se me vayan a confundir. Entonces vamos a remitirnos aquí a la imagen como tal. ¿Cuántas coordenadas geográficas existen? Existen dos coordenadas geográficas que son los paralelos y los meridianos, que también son conocidos con el nombre, los paralelos con el nombre de latitud y los meridianos con el nombre de longitud, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Miren, esto es lo que nosotros veíamos por allá como en séptimo de bachillerato y que uno decía, yo no entiendo esas rayas, esos grados y demás. Entonces, eso es lo que vamos a explicar acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ubicarnos aquí en los meridianos. Los meridianos son líneas que siempre irán en forma vertical. Fíjense en la línea punteada, van en forma vertical. Y los paralelos o latitudes siempre irán en forma horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a guiarnos por esas líneas. ¿Bien? Y las coordenadas geográficas siempre, por ley, norma, eso no cambia, se medirán en grados. Fíjense, grados, 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 grados. ¿Sí? Lo mismo los paralelos, grados, 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 grados y grados. ¿Bien? Entonces, como los meridianos van divididos así, aquí por cultura general vamos a mirar cuál es el meridiano más importante de todos. El meridiano más importante de todos es el meridiano de Greenwich. ¿Listo? Y el paralelo más importante de todos será la línea del Ecuador, que es la que va horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las medidas exactas de los meridianos o de las longitudes? Siempre se van a medir de 0 grados a 180 grados. Siempre se van a medir así, de 0 a 180. Eso no cambia nunca ni nada. Y los paralelos o latitudes siempre se medirán de 0 grados a 90 grados. Tanto hacia el norte como hacia el sur. Siempre. Eso tampoco cambia. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta, volvemos a repetir, las líneas meridianas o longitudinales siempre van verticales y van de 0 a 180. Y los paralelos, que son las líneas latitudinales, van siempre horizontales y van de 0 a 90 o de 0 a 90, o sea, hacia el norte o hacia el sur. ¿Listo? Eso no cambia. Esa es la base importante que tenemos que tener en cuenta para empezar a ubicar tanto paralelos como meridianos. Cada cuánto se debe poner una rayita, porque uno debería poner 180 rayitas, pero como el espacio es reducido, entonces siempre vamos a medir, o sea, la distancia que hay entre un meridiano y otro es la misma que entre un paralelo y otro, que siempre serán 15 grados. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos de 0 a 15, 15 a 30, 30 a 60, y al 30 a 45, perdón, 45 a 60 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí lo que les decía de las medidas. Vamos de 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, 60 a 75, 90 y así sucesivamente, ¿sí? Y lo mismo hacia arriba. Entonces fíjense, esto está en inglés, no se preocupen, tranquilos, si no saben inglés tampoco está tan difícil. Tenemos entonces las longitudes, son las rayitas que van hacia allá, porque fíjense que vamos 15, 30, 45, 60, 75, 60. Y tenemos la latitud, que son las que van horizontales, y fíjense que aquí me tiene una rayita hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces fíjense que vamos la línea del Ecuador, que sería la número 0. Aquí tenemos la de 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Y lo mismo hacia abajo, ¿sí ven? Entonces de esa manera es como vamos a ubicar nosotros la línea. Bien, ahora, ya teniendo en cuenta esto, pues obviamente esto quería mostrárselos para que lo tengan muy en cuenta. Ubicar las líneas de esta manera pues queda muy difícil, porque fíjense que pues esto es un dibujo que está en segunda dimensión. Ustedes ya tuvieron que haber tenido la tutoría de análisis de la imagen, y si no, así aquí hacemos como un recorderis. Esta es una imagen que está en segunda dimensión. Si estuviera en tercera dimensión se podría visualizar la parte de atrás de la Tierra.
pero como no se puede, pues nos queda más complicado. Por eso este mapa que ustedes están viendo aquí, que es donde la Tierra está partidita en 4 partes, queda muchísimo más fácil ubicar tanto los paralelos como los meridianos, porque nos da la dimensión de poder ubicarlo de una manera rectangular, ¿sí? Entonces quiero que lo tengan en cuenta también para que cuando hagamos las prácticas y demás, pues sea muchísimo más fácil. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que deben tener en cuenta básicamente para las coordenadas geográficas. ¿Listo? Entonces, para que no se les olvide y se puedan ubicar con este mapa. ¿Listo? Dentro de las mismas coordenadas geográficas hay otro tema que es supremamente importante que deben tener en cuenta, que se llama la coremática. La coremática es lo que ustedes están viendo aquí en este momento. Son unos ejemplos que incluso ustedes pueden encontrar en el libro de preuniversitario. Y vamos a explicar básicamente de qué se trata la coremática. La coremática en sí, su concepto es que son representaciones geométricas, como ustedes pueden ver aquí, de un espacio en específico. Entonces, en este caso, ¿para qué se utiliza la coremática? La coremática se utiliza desde la geografía para poder ubicar puntos rápidamente, estratégicos, para poder decir, según de lo que es Colombia, dónde se encuentra un punto agrícola, dónde se encuentran los ríos, dónde se encuentran las capitales principales y así sucesivamente. Pero para no estar haciendo el croquis y demás, que es así supremamente específico, pues entonces lo podemos usar a través de figuras geométricas. Bien, entonces para hacer un corema, que recuerden lo que les dije, es una representación de un espacio en específico. Para hacer un corema necesitamos básicamente tener en cuenta que hay que hacer un dibujo, una gráfica de esto a través de 4 pasos que son fundamentales para poder realizarlos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Entonces, el primero de ellos como tal se llama representar. Los coremas tienen una particularidad, y es que siempre van de lo más general a lo más específico. Entonces el primero de ellos, vuelvo y les repito, es representar. Es tomar un espacio específicamente y representarlo en términos generales. El segundo es generalizar, o sea, es saber identificar qué es lo que generalmente más hay en ese espacio o en ese lugar. El tercero es geometrizar, que lo podríamos también ubicar o llamar como clasificar, solamente que desde la coremática está mencionado como ese nombre. Y por último está el especificar. ¿Qué es especificar? Especificar es básicamente decir, valga la redundancia, específicamente qué es lo que hay en ese lugar. Entonces hablábamos ahorita como de los espacios agrícolas, entonces decir, sí, es un espacio agrícola, pero específicamente qué hay allí. Ah, no, ahí siembran maíz. Ah, bueno, ¿qué tipo de maíz? Maíz tal, ¿sí? Y así sucesivamente. Basado en esto deben tener en cuenta que dentro de la coremática hay 28 coremas que están aprobados a nivel mundial, y hay de esos 28, 25 son figuras geométricas y 3 de ellos no son figuras geométricas, pero se pueden implementar para realizar un corema como tal. ¿Cuáles son esas 3 figuras geométricas? Que no son geométricas, perdón. Son las líneas verticales y horizontales, son los corazones y son los asteriscos, como por ejemplo lo que ustedes pueden ver aquí. Si ustedes se fijan, acá hay unos asteriscos, ¿sí?, que están sobre la línea como tal del círculo, de las que aparecen aquí también, y fíjense que todos son líneas y figuras geométricas. Bien, entonces estos son unos ejemplos de la coremática. La idea es que ustedes puedan buscar en el libro también ejemplos de coremáticas, que significan, por ejemplo, cuando se ubican círculos dentro de los más grandes, los más pequeños y así sucesivamente. También necesito que tengan en cuenta la diferencia muy importante que hay entre lo que es un corema y entre lo que es una convención. Porque las convenciones, también uno diría como hay figuras geométricas que yo puedo utilizar para eso, pero las convenciones ya están determinadas, ¿sí? Las convenciones se utilizan dentro de los mapas que uno hace, por ejemplo, para ubicar dónde está el ganado, ¿sí?, que es una figurita que representa el ganado. Las figuritas, por ejemplo, del algodón, entonces uno sabe que en ese lugar siembran algodón y así sucesivamente. Entonces este es un ejemplo aquí que ustedes pueden ver de lo que es un corema, para que cuando estén en su clase puedan realizar una práctica específicamente de lo que es la coremática. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta dentro de lo que son las coordenadas geográficas, y que obviamente esto es muy importante dentro del mismo tema.
Bien, pasamos al tercer tema muy importante, que son los problemas ambientales, ¿sí? Entonces, los problemas ambientales, yo les decía a ustedes que hay que tenerlos en cuenta desde la parte social, el impacto social que ha tenido esto. Podemos ubicar una época de la historia muy importante que fue donde hubo un mayor impacto, que fue durante la Revolución Industrial, pues obviamente porque aparece la industria, además de eso porque el hombre empieza, o sea, desde antes ya contaminaba, pero pues desde la Revolución Industrial acelera ese proceso también. No estamos diciendo que la revolución industrial haya sido mala, de hecho sirvió para muchísimas cosas que hoy en día utilizamos, como por ejemplo estos aparatos, ¿sí? Para poder comunicarnos y demás, porque sin la industria no hubiéramos podido resolver como ese tipo de necesidades. Pero pues sin embargo no se hizo una concientización de la implementación de los recursos que tenemos naturales y cómo podemos retribuirlos también. Sino que como eso estaba en la naturaleza, entonces yo lo tomaba y no lo retribuía después, sino hasta cuando ya hay una necesidad, hay definitivamente como una precariedad respecto a ese tipo de cosas, pues entonces ahí sí decimos como venga, espérese un momentico y analizamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, para empezar como tal a mirar todo lo que tiene que ver con los problemas ambientales, pues vamos a ubicarnos en la Tierra. De acuerdo a esto, estamos mirando acá las capas externas de la Tierra. Entonces aquí estamos viendo en términos generales las capas externas, que son la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Que si lo llamamos así vulgarmente, en otras palabras, la atmósfera es donde está el aire, la litosfera es donde está la tierra y la hidrosfera es donde está el agua, ¿sí? Y uno podría salir rápidamente así como del paso con esto de las capas externas, pero pues obviamente el examen de la Universidad Nacional no les va a preguntar esto así, ¿sí? La idea es que podamos profundizar y diferenciar también ese tipo de capas como tal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las capas que están dentro de la atmósfera, o sea, devolvámonos aquí un momento. Estamos aquí en la atmósfera, o sea, vamos a mirar todo lo que tiene que ver las capas que hay dentro de la atmósfera, o sea, las capas que hay del aire. Y esto porque se los voy a repetir. Pasemos a la siguiente. Se los voy a repetir porque resulta que hay dos cosas supremamente importantes que a la Universidad Nacional y específicamente el examen siempre salen, o sea, a ellos les gusta muchísimo como hablar de esto, y es justamente esto de las capas y también algo que se llaman los vientos alisios. Ustedes dirán de pronto como yo sí he escuchado eso, o si ustedes se han metido a los DIPAS. Los DIPAS son los exámenes gratuitos que hace la Universidad Nacional, o sea, los que ya han pasado, que los suben a su plataforma y uno los puede hacer también con tiempo y demás. Y ustedes se dan cuenta en los diferentes DIPAS que aparecen también preguntas sobre esto, sobre los vientos alisios, y uno dice como, uy, yo nunca estudié eso. Entonces la idea es que ustedes se vayan preparados también con esto. Entonces aquí tenemos las capas dentro de la atmósfera, que van de la siguiente manera, vamos de abajo hacia arriba: mesósfera, exósfera, estratosfera, termósfera y troposfera, ¿sí? Cada una de ellas, fíjense, están dándole las indicaciones aquí de en cuántos kilómetros están de distancia de la Tierra, o sea, cada cuánto sale, fíjense, 10.000 kilómetros fuera de la Tierra, o sea, es unas capas que están bastante lejos ya. Y aquí podemos ver qué significa o qué es lo que pasa en cada una de ellas. Entonces empezamos con la primera, que es en donde se produce el clima, ¿sí? El viento, las nubes, las tormentas. Y pues esto tiene que ver muchísimo con los vientos alisios, para que también lo tengan en cuenta ahorita que vayamos a hablar de ello. En la segunda, los aviones vuelan y la capa de ozono se encuentra localizada en los niveles altos, ¿sí? Ahí es donde los rayos ultravioleta tienen una connotación muy importante también, y por eso hay que cuidarse, porque ustedes saben que esas capas cada vez están más delgadas y pues podemos tener problemas respecto a eso en la piel. Está la siguiente. Aquí hablan de cómo se desintegra la mayor parte de los meteoritos, o sea, ustedes saben que para que un meteorito atraviese la Tierra pues tiene que pasar por ciertas capas también. Y aquí es donde dice que esa parte de los meteoritos se desintegran, y es lo que nosotros vemos muchas veces, que es de lo que decimos como pidamos un deseo cada vez que vemos eso, que es una estrella fugaz. En la siguiente
tenemos las auroras boreales, que por lo general esto es un fenómeno maravilloso que lo podemos ver sobre todo en los polos, en el polo norte sobre todo. Y pues es un episodio hermoso porque se ve una cantidad de espectros bonitos de tornasol, hace colores tornasol muy bellos, que pues obviamente es fantástico para la vista del hombre. Y en la última pues obviamente está la gran mayoría de los satélites que orbitan como tal la Tierra. Estos satélites que son artificiales, recuérdense que los satélites naturales son como por ejemplo la Luna, pero pues aquí tenemos satélites que son los que envían por ejemplo de los centros de telecomunicaciones y demás para poder unificar. Bueno, estas son las capas como tal que hay dentro de la atmósfera. Entonces eso para que lo tengamos claro. Entonces volvemos acá, tenemos las capas externas que son las que están en general: atmósfera, litosfera, hidrosfera. Y tenemos acá las capas específicamente de la atmósfera. Pasamos a las capas internas de la Tierra y aquí vamos a hacer un énfasis en estas capas. ¿Por qué? Desde hace algún tiempo se vienen presentando una serie de fenómenos dentro de la Tierra que nosotros hemos empezado a percibir más. ¿Sí? Durante esta época, durante el siglo XXI, hemos percibido muchísimo más movimientos que en el siglo anterior, pues los que alcanzamos a vivir en él. ¿Sí? Primero y antes de nada entrar como tal en el tema, quiero que tengan en cuenta que dentro de las capas internas de la Tierra encontramos el núcleo central. Vamos de adentro hacia afuera, el núcleo central. Luego tenemos aquí el núcleo externo, el manto y finalmente la corteza, que es esta de acá que ustedes ven cafecita. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Empezamos con el núcleo central. El núcleo central es una parte sólida, es una parte durísima, que está compuesta por dos elementos químicos que son el hierro y el níquel. ¿Sí? O sea, es una parte dura que es lo que hace que el eje de la Tierra, o sea, que la Tierra no coja y se mueva para todos lados también, sino que se mantenga firme ahí. Tenemos la siguiente, que es la capa que recubre como tal el núcleo central, que es el núcleo externo. Y el núcleo externo también está compuesto por hierro y níquel, solo que tiene una diferencia supremamente grande, y es que el de la mitad es sólido. Esta capa externa, o sea, el núcleo externo, es líquida. Uno diría como, o sea, ¿qué sucede ahí? Bueno, es una parte líquida gracias a la siguiente capa, que es el manto. En el manto se produce algo supremamente importante que ustedes conocen, no sé si la hayan visto, ojalá que no, muy cerca. Pero en el manto es donde se produce algo que se llama el magma. ¿Qué es el magma? El magma como tal es la lava, ¿sí? Es lo que sale expulsado por los volcanes. Entonces, como esta capa es tan caliente, pues hace y mantiene esta de aquí líquida. Pero el manto tiene una particularidad, y es que no es ni líquida ni sólida, sino que es una capa espesa. Ustedes ven que la lava es supremamente espesa, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y finalmente está aquí la corteza. La corteza, si ustedes se dan cuenta, es supremamente delgadita, y en la corteza es donde vivimos nosotros. De aquí ese discurso que uno, bueno, no sé si les pasa, pero incluso muchas personas pueden llegar a decir como, ay, qué cansón ese discurso de los medioambientalistas, que protejamos el planeta, no sé qué. Resulta que lo que se está diciendo es en serio, es, muchachos y muchachas, es una cuestión terrible, porque fíjense, esta pequeña capa, y en esta pequeña capa es donde nosotros hacemos una cantidad de cosas con la naturaleza impresionante, ¿sí? Claro, lo que está en la naturaleza es para que lo utilicemos, pero pues retribuyámoslo también. No sé si ustedes tengan conocimiento de cómo se extrae el petróleo a nivel mundial, y obviamente pues aquí en Colombia, pero se utiliza a través de unas agujas, ¿sí? Lo que hacen esas agujas es, vamos a mirarlo aquí gráficamente, lo que hacen esas agujas es básicamente entrar en esta capa, o sea, empiezan a enterrarse. Y lo que hacen es, una vez enterradas, empezar a extraer el petróleo, ¿sí? Resulta que esas agujas, cuando empiezan a penetrar y llegan al manto, pues lo que pasa es que empiezan a tener fisuras la corteza, y empiezan a haber alteraciones importantes también aquí dentro de la Tierra, ¿sí? Eso hace, por ejemplo, que hayan movimientos telúricos, ¿sí? Que es otra cosa que también pregunta muchísimo la Universidad Nacional, los movimientos telúricos. Y aquí es donde va también algo muy importante, que son las placas tectónicas, ¿sí? Que
que las placas tectónicas, si nosotros nos damos cuenta, cuando tienen ciertos movimientos, es cuando nosotros vemos las alteraciones y demás que suceden, por ejemplo, cuando hay los terremotos. Eso es una afectación de lo que hace el mismo hombre con las capas de la tierra. Por eso es tan importante la conservación de la misma, ¿sí? Entonces tengan en cuenta también lo de los movimientos telúricos, porque los movimientos telúricos también es una de las preguntas que pueden llegar a salirles más dentro del examen de la Universidad Nacional. Bueno, entonces no se les olviden lo de los movimientos telúricos, que también es supremamente importante. Vamos a pasar a lo que estábamos diciendo ahorita de los vientos alisios. Entonces, aquí en la imagen ustedes están viendo una cantidad de colores y demás que significan unas cosas que vamos a ir explicando. Lo primero y lo más importante que ustedes deben identificar es que los vientos alisios están en todo el globo terráqueo, todo. Los vientos alisios son diferentes tipos de vientos que tiene la Tierra de acuerdo a las latitudes. Es decir, de acuerdo a los paralelos, o sea, los que van horizontales hacia el norte y horizontales hacia el sur, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, vamos a tener en cuenta acá algo muy importante. Aquí está la línea del Ecuador, que es la rojita, fíjense, aquí está la línea del Ecuador. Nosotros, Colombia, estamos ubicados hacia el norte de la línea del Ecuador, o sea, nosotros estamos hacia la parte norte, y está dividido de la siguiente manera. Fíjense que aquí los grados van de 0 a 30, 30 a 60 y de 60 a 90. De esta manera están divididos para que resulta que en todos los países que están sobre la línea del Ecuador y de 0 grados a 30 grados al norte y 30 grados al sur, si ustedes se fijan, toda esta franja roja acá, todos estos países que están acá son países tropicales. ¿Sí? Es decir que en esos países no hay estaciones. Colombia es un país que no tiene estaciones. Por el contrario, por ser un país tropical, lo que sucede aquí es que tenemos toda la variedad de climas. No necesariamente debemos esperar una estación para tener un clima, sino que nos dirigimos a ciertos lugares donde están estas zonas climáticas. Por eso tenemos algo aquí que se llaman los pisos térmicos, ¿sí? Que entre otras cosas las estaciones son invierno, verano, primavera y otoño. Aquí en Colombia hay pisos térmicos como por ejemplo la zona selvática húmeda, ¿sí? Eso solamente se da en el trópico. Entonces todos estos países que están aquí no poseen estaciones. ¿Por qué? Por los dos trópicos que hay. De la línea del Ecuador hacia el norte existe un trópico que es el trópico de Cáncer, y de la línea del Ecuador hacia abajo queda un trópico que es el trópico de Capricornio. ¿Listo? Entonces, esto de 0 a 30 también se encuentran unos vientos alisios específicamente, ¿sí? De hecho, los vientos alisios van cada 30 grados. Entonces, los primeros que van de 0 a 30 grados norte y 30 grados sur se van a dividir por celdas. Las primeras celdas son las celdas de Hadley. Las celdas de Hadley son los vientos que están aquí justamente, tanto al norte como al sur. Pero si se fijan, en estos países no hay movimientos del viento tan fuertes por el mismo trópico. Por eso Colombia es un país donde no se presentan, por ejemplo, los huracanes o los tornados. Sí, por supuesto, han llegado vendavales y demás, pero no es un lugar donde se presenten esto en comparación a los que están de 30 grados a 60 grados. ¿Sí? Ahí ya tenemos otro tipo de celdas que se llaman las celdas de Ferrel. En las celdas de Ferrel, o sea, las que van, vuelvo y repito, de 30 a 60 grados norte y de 30 a 60 grados sur, es donde encontramos la mayor actividad de estos vientos alisios. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está un país bien particular de 30 a 60 grados que es Estados Unidos, donde se presentan muchísimos huracanes, se presentan muchísimos tornados y demás, que nosotros podemos ver eso en noticias y demás. Entonces ahí es donde se presenta la mayor actividad de los vientos. ¿Por qué? Porque son vientos que chocan. Fíjense que aquí va los vientos hacia este costado, ¿sí? Y los vientos de aquí van hacia el otro costado. Entonces, como hay ese choque, pero pues aquí no hay una fuerza como tal tan significativa como si la hay acá de los vientos, pues por eso se presentan estas anomalías en las celdas de Ferrel. Y si ustedes se fijan aquí de 60 a 90, que es donde están
los polos, aquí tenemos las celdas polares, pues los vientos van en dirección contraria. Entonces, claro, ellos tienen aquí en las celdas de Ferret los choques tanto del viento de los polos como los vientos de las celdas de Halley, o sea, los vientos del trópico, y por eso se efectúan este tipo de anomalías que son fenómenos naturales en la Tierra, pero pues que obviamente para un estadounidense no es tan normal, pues acá nada tener un huracán y demás. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Eso hablando del norte, porque si nosotros nos ubicamos aquí hacia el sur de 30 a 60 grados, vamos a encontrar países como Japón. En Japón ustedes saben que hay vientos a cada nada también y demás. Pero entonces, ¿a qué voy con lo de los temblores? Resulta que cuando ustedes vean específicamente lo de las placas tectónicas, se van a dar cuenta de algo que se llama el cinturón de fuego. En el cinturón de fuego es donde encontramos los países que tienen una mayor actividad sísmica, ¿sí? Y por eso Japón está dentro de ese cinturón de fuego, que obviamente hace que él no solamente tenga las afectaciones del viento, sino también tenga las afectaciones de los movimientos de la Tierra. O sea que hay que considerar también esa parte y demás. Bien, entonces teniendo en cuenta lo de los vientos alisios y demás, con eso podemos trabajar para lo de los problemas ambientales. ¿Listo? Y finalizamos con lo que serán las eras geológicas. Entonces tenemos aquí en términos generales lo que yo les decía que deben tener en cuenta para el tema de estas eras, y es que efectivamente pues obviamente tienen que ver muchísimo con biología, pero que lo vamos a ver desde la parte histórica. Entonces lo primero es que identifiquemos cómo se llamaban las eras geológicas. Nosotros podemos hacer la fácil, y es decir, como las eras geológicas son 4, que son las que ustedes están viendo acá, ¿sí? Y las eras geológicas pueden llamarse la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y está bien, pero pues obviamente el examen no les va a preguntar de esa manera tan sencilla. Entonces esto va a hacer referencia a cada una de las eras. Entonces está la primera, que es la precámbrica, la segunda, que es la paleozoica, la tercera, que es la mesozoica, y la tercera, que es la cenozoica. Bien, entonces en cada una de esas eras geológicas aparecen unos animalitos o una serie de especies bien particulares que hacen la diferencia en cada una de esas eras. En el precámbrico como tal aparecen los microorganismos. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes de las eras geológicas es que esta teoría sobre el origen de la vida, no estamos hablando del origen del universo, ojo que es muy diferente. Esta teoría que habla sobre el origen de la vida dice que como tal nace en el agua, o sea en el mar. Y dentro del mar es donde aparecen los microorganismos. Entonces, ¿qué microorganismo aparece primero como tal en el mar? Y eso sucede hace millones de años. Aparece una célula. Ustedes saben que la célula, por ser un microorganismo y demás, ya se denomina como un ser vivo. Entonces aparece la célula. De la célula empiezan a derivar otros microorganismos a través de un proceso celular, ¿sí? Que después ya ustedes tendrán en cuenta específicamente, ¿sí? Que es la división celular y demás, la mitosis, bueno. Y después de esto empiezan a aparecer unos animales que son conocidos como las larvas. De las larvas pasamos a otros animales muy importantes que aún hoy en día existen, que son las medusas. Animales que no tienen una corporalidad específica, es decir, no tienen un sistema óseo definido, pero que son animales que viajan en el mar. Aparece después otro animal ya con una estructura ósea definida, que son los peces. Y cuando hablamos ya de los peces, con los peces hay ese cambio, esa ruptura tan importante para poder pasar a la era paleozoica. En la era paleozoica el pez como tal es el que hace la diferencia, porque el pez empieza a navegar muchísimo más rápido que los otros organismos que hay dentro del agua, y también empieza a expandirse, a abrir diferentes especies y demás, pero también empieza a mirar hacia la superficie. Eso hace que hayan unos animales que, o sea, evolucionen unos animales que son conocidos como los anfibios, que son animales que pueden habitar tanto en el agua como en la tierra. Y esos anfibios, cuando pasan a la tierra, pues obviamente ustedes saben que los anfibios pues viven en zonas húmedas, pero también empiezan a explorar lo que hay en la tierra. Cuando el anfibio decide como tal empezar a habitar única y exclusivamente la tierra, pues ya no se puede llamar anfibio, sino que aparecen los reptiles. Y cuando aparecen los reptiles es con lo que damos pie para hablar de la siguiente era geológica, que es la mesozoica. La mesozoica no es que sea la era geológica más importante, pero sí es la que tuvo mayor impacto, porque aquí hay como tal unos animales, unos reptiles gigantes que se llamaron los dinosaurios.
¿sí? Hay diferentes especies de dinosaurios, hay diferentes teorías sobre la extinción de ellos y demás, que tiene muchísimo que ver para pasar a la siguiente etapa, pero que es importante que tengan en cuenta aquí dentro de la era mesozoica, que no solamente aparecen los dinosaurios, sino que aparecen también formas de vivir de ellos mismos en la tierra, porque resulta que no aparece como tal el dinosaurio que habita en la tierra y en el agua, sino también el dinosaurio que puede volar. Y el hecho de que puedan volar también transforma una cantidad de cosas respecto a la vida, ¿sí? Entonces, cuando pasan estos dinosaurios como tal, de no solamente estar en la tierra y en el agua, sino también poder volar, pues viene lo de la teoría de la extinción. Hablamos de que antes en la tierra era un solo continente, que era la Pangea, y que cuando una de las teorías dice que cae un meteorito acá a la tierra, específicamente en la península de Yucatán en México, que cuando cae ese meteorito pues divide como tal este continente, o sea, imagínense la fuerza con la que cae, y lo que hace es acabar con la vida que había aquí en la tierra. Entonces, con eso, una vez acaba con la vida de la tierra, eso no es que acabe con la vida de una, sino que eso lo hace prolongadamente durante muchísimos años, porque pues se empiezan a debilitar las especies y demás. Entonces surge la era cenozoica con ese paso y demás. En la era cenozoica lo más importante que deben tener en cuenta son los mamíferos. Los mamíferos son los que hacen un cambio radical ahí también, porque resulta que los mamíferos empiezan a alimentar a sus crías a través de la misma leche que ellos producen, y además de eso porque empiezan a aparecer muchísimas más especies como tal dentro de la tierra. Entre esas pues entonces tenemos el mono, ¿sí? Aquí aparece el señor Charles Darwin hablando de una teoría sobre la evolución del mono en hombre. Obviamente hablamos de un mono específicamente, ¿no? Porque recuerden que dentro de los monos hay muchas especies, y pues eso da pie a que ese mono, que es el chimpancé, empiece a evolucionar específicamente, ¿sí? Durante unas etapas y demás, hasta que finalmente se convierte en un hombre, ¿sí? Cuando aparece el hombre, ¿sí? No podemos decir, es que apareció un momento a otro el hombre, no, sino que obviamente hubo un traspaso ahí de eso, pero mientras está sucediendo eso también durante la era cenozoica, tenemos algo muy importante que sucede también esa misma era, y es algo que se llama como tal la era del hielo. Es porque la Tierra se empieza a congelar. De hecho, se empieza a congelar primero en una parte específicamente, que es en el continente asiático, porque en ese momento es donde surgió una cordillera supremamente importante que se llama el Himalaya. Y en el Himalaya hay una montaña muy importante que es súper famosa porque es la más alta de todas, que se llama el Monte Everest, que mide 8.848 metros de altura, ¿sí? Y eso hace obviamente que la gente tenga una tentación por ir a escalarla y demás. Se saben muchas cosas del Monte Everest, como que sí, efectivamente han llegado personas hasta la cima, pero pues también hay personas que no han logrado llegar, y lo que hacen es morir durante ese recorrido, ¿sí? Entonces tiene también una connotación muy importante esta montaña. Entonces, como la Tierra se empieza a congelar, ¿sí?, pues los mamíferos, y esto también tiene que ver con Darwin, se empiezan a adaptar al ecosistema. Y como se empiezan a adaptar al ecosistema, pues entonces los animales empiezan a ser peludos, empiezan a ser también grandes y demás para poder refugiarse del frío. El hombre, en medio de la supervivencia, no podemos decir que es un Homo sapiens sapiens todavía, pero en medio de la supervivencia también empieza a adaptar y a sobrevivir en medio de estas circunstancias, haciendo que esa misma evolución vaya haciendo una transición hasta que finalmente la Tierra vuelve a descongelarse como tal y el hombre empieza a terminar como tal su evolución. ¿Esto para qué? Para que podamos pasar ya al proceso histórico como tal del hombre en la línea del tiempo. Bien, con esto, queridos muchachos, terminamos para todo lo que tienen que tener ustedes en cuenta de geografía. En la siguiente sesión vamos a empezar a hablar de historia universal para que estén preparados y para que esté todo muy al día. Recuerden que cualquier pregunta que tengan vamos a estar en las tutorías. Les mando un abrazo, nos vemos en la otra, que estén muy bien.